Desde 1987, el corazón de África, y especialmente Uganda, es hogar de uno de los terroristas más temidos del planeta, el infame Joseph Kony, guerrillero acusado de los crímenes más grotescos de las últimas décadas. Su figura ha logrado burlar al ejército ugandés y al norteamericano durante años, escondiéndose en la profundidad de la selva, emergiendo solo para destruir villas o secuestrar niños que luego son transformados en soldados. Como un demonio que deja muerte y destrucción tras de sí, la figura de Kony es mucho más que la de un simple caudillo asesino. Su nombre causa temor y preocupación en los habitantes de los territorios afectados por sus tropas. Semejante carrera le ha valido ser comparado al mismísimo Osama Bin Laden, tanto en crueldad como en misterio. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente vamos a analizar la turbulenta historia detrás de este líder y por qué es tan difícil ponerle fin a su reinado de horror. Joseph Kony nació en 1961 en Odek, una aldea en el norte de Uganda, siendo integrante de la etnia Acholi, una comunidad fuertemente cristiana que combina las enseñanzas de la Biblia con el espiritismo. Como joven militante, Kony fue testigo de los desastres de la guerra civil de Uganda acontecida entre 1981 y 1986, durante la cual el entonces presidente Acholi Tito Okello fue derrocado por el líder opositor Yoweri Museveni y su Ejército Nacional de Resistencia. Este cambio de poder decantó en masacres, robos, destrucción de aldeas y matanza de acholis rebeldes. En 1987, las acciones del frente de Museveni incitaron a Kony a crear su propia milicia guerrillera de corte cristiano, el LRA, o Ejército de Resistencia del Señor, con el objetivo de destruir el gobierno ugandés e instaurar un nuevo orden político. Desde entonces, Joseph Kony es el principal enemigo de la seguridad nacional, participando en decenas de ataques y atentados que acabaron con las vidas de miles de personas. Él se ha postulado como una suerte de Mesías que porta la palabra de Dios, al mismo tiempo que habla con espíritus que lo guían en su guerra contra Museveni. Los enfrentamientos entre el Ejército de Resistencia del Señor y las tropas oficiales que responden al gobierno han causado desastres no solo en Uganda, sino en toda la región. Durante los años 90, los choques con las fuerzas gubernamentales fueron creciendo en brutalidad, y como suele ocurrir en los países con dos facciones enemistadas, quienes se llevaron la peor parte fueron los civiles. Con el paso de los años, el gobierno de Museveni ganó cierta legitimidad por parte de las potencias occidentales, lo que inclinó la balanza y obligó a Kony a recluirse en los bosques y selvas, actuando como un líder guerrillero. Desde entonces, capturarlo se transformó en una prioridad absoluta, aunque se trata de una misión altamente peligrosa y muy compleja. A lot of forests, a lot of rivers, and it is really challenging terrain. You find that at times soldiers have to cut their way through a forest. It's not easy. For 22 years, he has been in the bush, so he has some experience on how to elude forces, how to disperse, disappear, hide. He knows all these tactics. Más allá de su enfrentamiento con el gobierno, lo que volvió infame al movimiento liderado por Kony no es su postura política o su objetivo de derrocar a Museveni, sino las salvajes prácticas que han tomado para fortalecer sus filas. Desde su nacimiento en 1987, la milicia ha secuestrado a cerca de 30.000 niños de diferentes etnias para utilizarlos como soldados y esclavos sexuales. Esta táctica no solo sirve para engrosar la cantidad de tropas, sino también para disuadir a las comunidades de enfrentarse o delatar a Kony.
Saben que si se traiciona al líder guerrillero, el resultado puede ser el secuestro masivo de los infantes del pueblo. Otra marca registrada del Ejército de Resistencia del Señor es la munición de los civiles. Cuando el grupo arriba a una comunidad, primero demanda la entrega de alimentos y el ingreso voluntario de algunos hombres adultos como nuevos soldados. Si las personas no acceden de inmediato, las tropas de Kony emplean métodos repugnantes para disuadirlas. Se ha reportado el corte de orejas, narices y labios, como también la tortura de mujeres y niños sin ningún tipo de compasión. En Uganda es posible encontrar comunidades enteras donde la población tiene el rostro completamente desfigurado a causa de los cuchillos afilados de Joseph Kony. El líder religioso y militar no tiene un ápice de compasión y suele regodearse en los castigos severos que implican cortes en la piel y la mutilación de quienes desobedecen. Escuchemos el testimonio de una mujer que sufrió ese infierno en carne propia. Sin anestesia y empleando un cuchillo viejo y sin filo, los temibles soldados de Kony le arrancaron parte del rostro a esa mujer inocente. Este tipo de historias no son una excepción, sino más bien una regla. La elección de este método de tortura y amedrentamiento no es casualidad. El sadismo del guerrillero tiene una lógica retorcida pero bastante clara. Recuerda que además de profesar un cristianismo fanático, el líder también acude a creencias locales sobre espiritismo y otros aspectos milenarios de Uganda. Además de ser un asesino sádico, Kony es un experto a la hora de construir una mística oscura alrededor de su figura. El corte de partes corporales tiene un peso brutal en la cultura ugandesa, ya que significa no solo una humillación tremenda, sino también una esclavitud espiritual frente a la persona que ordena ese castigo, una suerte de subyugación del alma de quien es mutilado. Es por eso que arrancar labios, orejas e incluso ojos se ha vuelto su marca registrada, ya que no solo sirve como castigo a los que desobedecen, sino que también cimentan a Kony como una suerte de espiritista poderoso que lleva consigo las almas de quienes se atrevan a enfrentarlo. En junio de 2006, un grupo de documentalistas y periodistas atravesaron la selva ugandesa para estar cara a cara con el temido líder. Después de una impresionante travesía en la cual temieron por su integridad física, lograron su propósito, aunque el peligro no cesó. Sabían que el solo hecho de faltarle el respeto al tirano podía ser motivo suficiente para ser brutalmente asesinados. Durante la entrevista, el terrorista fue cuestionado por sus prácticas. Como era de esperar ante las cámaras, el caudillo negó rotundamente este tipo de atrocidades. That one is not true. That is propaganda which Museveni made. I've seen the photos of people with no lips. Yes. That is propaganda which Museveni made. Let me tell you clear. That thing was happening in Uganda. Museveni went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. Kony suele adjudicar los horrores que su ejército ha cometido a la propaganda oficial de Museveni, quien se ha desempeñado como presidente desde el golpe de Estado en 1986. Es por esto que muchos analistas lo catalogan como un tirano y dictador. La ventaja de este líder tan polémico es que logró traer cierta estabilidad política a Uganda, lo que le valió obtener el visto bueno de las potencias occidentales, en contraste a la reputación de peligroso terrorista que forjó Joseph Kony. La incógnita es: ¿cómo vencer a esa amenaza interna?
Uno de los principales desafíos a la hora de desbaratar el reino de terror del guerrillero es que cuenta con miles de soldados, algunos convencidos de su liderazgo espiritual, pero la gran mayoría obligados a tomar las armas en nombre del ejército de resistencia del Señor. El método de reclutamiento de Connie es bastante simple. Por un lado, convence a los adultos de unirse a sus filas mediante promesas y utilizando su gran poder de convencimiento. Al ser una suerte de figura religiosa, el caudillo apela a la fe y a las palabras de la Biblia para tocar las fibras sensibles de la gente, ofreciéndoles un propósito y la posibilidad de integrar una gran familia. Wewe sasa ni mmoja wao na wewe ni hiyo ni familia yako. Hiyo mimi nimekuwa huko. Nimeona hivyo. Claro, lo que no les cuentan desde un comienzo es que deberán entregar su vida en brutales combates por una causa que ni siquiera comprenden. Una vez que ingresan a esa fuerza paramilitar, ya no hay vuelta atrás. No existe el retiro voluntario o el cese de actividades. La única forma de recuperar la libertad es morir luchando por la causa de Joseph Kony. Aquellos que intentan escapar son fusilados, y quienes resultan heridos ya no son útiles en la guerra contra el gobierno ugandés, por lo cual son abandonados para morir. Esa necesidad de un recambio de personal constante es uno de los principales causantes del secuestro de niños. El ejército de resistencia del Señor suele irrumpir en aldeas para tomar a los varones de entre 6 y 15 años, los cuales son arrebatados de sus familias para luego ser enviados a campos de entrenamiento secretos que operan en medio de la selva, lejos de las autoridades. Allí aprenden a sostener un rifle y a disparar. En simultáneo se busca lavar el cerebro de los jóvenes para convencerlos de que están ingresando a un ejército divino para combatir por una causa justa que merece su sacrificio de sangre. Esta horripilante política de reclutamiento le ha valido a Joseph Kony numerosas denuncias internacionales que lo califican de criminal de guerra y de enemigo de la seguridad y el bienestar de los niños de toda África. Es que esos pequeños no solo pierden a su familia y a su infancia, sino que por lo general son los primeros en fallecer. Para el ejército de resistencia del Señor son carne de cañón, tropas dispensables que sirven para jalar del gatillo, pero no importa si mueren de forma violenta. Ese ha sido el triste desenlace de decenas de miles de pequeños que fueron arrebatados del seno familiar por Kony. Pese a las irrefutables pruebas respecto a los crímenes cometidos, este caudillo infernal niega su participación en el secuestro masivo de infantes. I did not abduct anybody there. Some civilians they volunteer themselves to come and join me so that we stay together to protect their life, to defend themselves here. Do you think that the children can afford that condition of war? They will not. You see, that is propaganda which Museveni is playing. Un factor común en las respuestas brindadas por este infame líder religioso y militar es adjudicar toda la responsabilidad de sus acciones al gobierno ugandés, afirmando que todo es propaganda para desprestigiar la causa del ejército de resistencia del Señor. Aún así, los cadáveres de niños siguen apilándose y no parece haber fin a ese horror. Joseph Kony no solo se limita al secuestro masivo de infantes para transformarlos en guerreros, sino que también ha tomado como rehén a miles de mujeres adultas con diversos fines. Por lo general, las prisioneras son designadas como sus esposas, una forma civilizada de describir lo que en realidad es esclavitud sexual. Se sabe que Kony ha violado a cientos de mujeres y que como resultado ha tenido al menos una docena de hijos de distintas edades. Otro aspecto increíble de la organización es que las esclavas no solo deben obedecer los apetitos sádicos del líder,
sino que también están obligadas a tomar las armas y luchar por la causa. Es por eso que entre las tropas de Kony es frecuente ver a mujeres portando rifles AK-47, marchando a la par de los soldados. Escuchemos el testimonio de Margaret, quien fue secuestrada en 1991 y permaneció rehén del terrorista hasta 2005. Margaret fue liberada en una de las tantas operaciones en conjunto realizadas por el ejército ugandés en colaboración con enviados de Estados Unidos. La potencia norteamericana ha tratado de contener la crisis en el corazón de África por temor a que esa zona pudiera convertirse en un nuevo foco de terrorismo internacional. Personajes carismáticos y terribles como Joseph Kony pueden ser el punto de partida para el surgimiento de organizaciones extremistas. Desde el ataque a las Torres Gemelas en 2001 que el frente de este líder es considerado una amenaza por Washington. Sin embargo, en ese momento la potencia norteamericana tenía otros enemigos prioritarios como Osama Bin Laden y su red terrorista. Recién en noviembre de 2008, el entonces presidente George W. Bush firmó documentos para proporcionar apoyo material al gobierno de Uganda. Si bien no se enviaron tropas, sí se brindó inteligencia, armamento y entrenamiento especializado que derivó en la fallida Operación Rayo Trueno, también conocida como Ofensiva de Garamba, ejecutada en los años 2008 y 2009. Parece increíble, pero el caudillo cristiano ha logrado escapar incluso de los expertos estadounidenses. Es por esto que el referente del Ejército de Resistencia del Señor ha sido comparado con peligrosos criminales islámicos como Osama Bin Laden o incluso con narcotraficantes como Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Todos estos individuos hicieron del terror su carta de presentación y se aprovecharon de la geografía y el amedrentamiento de comunidades alejadas para mantenerse ocultos de la justicia. Ante ese desastre humanitario, el gobierno de Uganda destina gran parte de sus recursos militares a la cacería de su criminal número 1, pero durante décadas, Kony ha logrado mantenerse prófugo apelando a su gran conocimiento de la selva como refugio. Captain, umekuwa ukimfuata Joseph Kony kwa muda gani? Mimi niko naye tangu 86 wakati vita ya Kony hizi zianze. Joseph Kony actúa como un fantasma que recorre territorios inhóspitos. Cuando las tropas regulares tienen un dato o información sobre su paradero, desaparece sin dejar rastro, lo que ha generado un mito sobre sus presuntos poderes espirituales que le permiten estar un paso por delante del enemigo. Existe la creencia de que habla con entidades del más allá que guían su camino, no solo para escapar, sino también para obtener medicina y otros bienes fundamentales a la hora de sostener una guerra durante tantos años. Kony se aprovecha de esta situación y juega con el miedo de sus hombres, afirmando que no solo tiene un teléfono directo para conversar con Dios, sino que también colabora con fuerzas oscuras que le permiten controlar la naturaleza. Tanto soldados del Ejército de Resistencia del Señor como uniformados del gobierno ugandés afirman que el cuerpo de Kony está habitado por más de un espíritu y que por eso no puede morir. Otros creen que tiene conocimiento en magia negra que utiliza para controlar a sus tropas como si fueran mascotas. Aladir Kony aneno tie kita ekome. Pian gen ma wajo time exactly kita wajo kere. Kidong jem mo kana mayan mi chalo buro nyo mo mai ine nao. Chi dio chunyo e ker me digugang. Chi ada wa mo ne tao tie.
Acabas de escuchar a un antiguo soldado del Ejército de Resistencia del Señor que fue capturado por fuerzas del gobierno ugandés. El hombre contó que fue secuestrado de su aldea y que lo obligaron a portar un fusil para enfrentar a los enemigos de Kony. De acuerdo con su testimonio, nada de lo que hizo fue por convencimiento, sino por obligación, ya que de lo contrario hubiera sido fusilado. Hoy en día este sujeto colabora con la interminable búsqueda del terrorista, brindando su conocimiento interno para tratar de dar con el campamento secreto de Kony en la profundidad de la selva ugandesa. La participación de exmiembros del Ejército de Resistencia del Señor no es extraña, de hecho es de lo más frecuente. Muchos prisioneros liberados optaron por integrarse a las filas del gobierno de Museveni para ayudar en la búsqueda del enemigo número 1 de la seguridad nacional. Kizuri yake ni katikati ya sisi kama sisi iko nama na kutafuta hiyo akili ingine naiongeza, kwa maana sisi tumekuwa huko pamoja na hao, tunajua akili ya hao yote, nama na hao wanataka kufanya na sisi vile tunajua. Más allá de contar con la asistencia de antiguos soldados de Kony y el apoyo de tropas estadounidenses que han compartido su experiencia en la cacería de terroristas de primer nivel, el gobierno de Uganda aún no ha podido dar con la presa. Es que el guerrillero no solo conoce la región, sino que aprovecha de gran manera las características naturales. La densa vegetación evita el uso de vehículos de gran tamaño. Las poderosas lluvias cubren las huellas y los animales salvajes e insectos venenosos complican la jornada y desaniman a los soldados que intentan darle caza. Siguiendo cualquier indicio o pista, incluso si se trata solo de un puñado de plumas y señales de una fogata reciente. When you see them preparing a dish like this chicken, that means they have a commander. This is for commander, and the commander slept around here. Pese a toda la tecnología que dispuso Estados Unidos para la captura de este asesino, los métodos más eficientes siguen siendo emplear a hombres que conozcan el territorio como la palma de su mano. También que sepan distinguir las escasas pistas que aparecen dispersas entre la naturaleza. Por supuesto, buscar a un criminal de gran importancia en este contexto siempre es peligroso. El riesgo de ser emboscados o atrapados por las tropas de Joseph Kony es un riesgo constante que los uniformados de Uganda deben soportar. Como te adelantamos, gran parte del esfuerzo por capturar a este terrorista se apoya en los testimonios y la información brindadas por las personas que fueron liberadas de su yugo. Esto ha generado posturas confrontadas dentro de la fuerza ugandesa, ya que los soldados han tenido que aceptar como compañeros y colegas a hombres que hasta hace algunos años eran sus enemigos mortales, incluso si lo fueron por obligación o bajo amenaza. Maaskari wako wengi wamefanya na kazi na watu wale walikuwa LRA wakarudi. Waweke wengine kwa timu yako. Utawaamini? Mimi ninafurahi kufurahi, yani vile nao wako binadamu wenzi yangu ambao walikamata na nguvu, sio kusema ati hao walijipendelea kwenda kwa kichaka. La desconfianza o viejos rencores quedan sepultados ante lo urgente. Atrapar al infame líder del Ejército de Resistencia del Señor. Es por eso que cualquier tipo de colaboración, ya sea local o internacional, es bienvenida. Pese a los numerosos registros de sus crímenes y las pruebas concretas de las decenas de miles de niños muertos por sus acciones, Joseph Kony afirma que él no es la bestia que describen los medios de comunicación, sino algo mucho más noble y menos peligroso. I'm a military position who is fighting in Uganda. I'm a freedom fighter who is fighting for freedom in Uganda. But I'm not a terrorist. Resulta imposible emparentar esa presunta lucha por la libertad y la democracia con la mutilación de inocentes, la violación de mujeres y el tráfico de infantes para regar la tierra con su sangre en brutales balaceras. Luego de décadas de búsqueda, en abril de 2017 el gobierno de Uganda, en conjunto con la coalición estadounidense que se encontraba en el país africano para brindar asistencia,
dieron por terminada la cacería a gran escala. Desde entonces, los pasos del misterioso criminal son seguidos de forma esporádica en caso de recibir información confiable sobre su paradero. De acuerdo con un vocero oficial, el ejército de resistencia del señor ya no presenta una amenaza concreta para nosotros, los ugandeses. En ese momento, las filas de CONI se habían reducido a un estimado de 100 soldados, aunque lo cierto es que no se tienen cifras concretas y muchos expertos criticaron la decisión afirmando que era imprudente dejar suelto a un criminal de guerra semejante. Actualmente la ubicación de Joseph Kony es un absoluto misterio. En abril de 2022, investigadores publicaron un artículo que sugería que el líder y sus hombres estaban escondidos en Darfur, Sudán. Según ese documento, el terrorista estaba lejos de retirarse, ya que continuaba dando órdenes de ataques y operaciones a soldados dispersos en varios países del centro de África. El temor de las organizaciones de derechos humanos es que Kony estuviera rearmándose a partir del apoyo monetario y armamentístico de Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, un antiguo aliado en su cruzada contra el gobierno de Uganda. Solo el tiempo dirá si el mítico asesino surgido en la aldea Odek vuelve a las primeras planas de las noticias internacionales. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo todos los secretos de los criminales terroristas más buscados del planeta, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.